Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Okay, Mom, for my dorm, I'm thinking Coquette meets Poet Core. That sounds like a vibe. What do you need? And where do we get it? Target. I already have everything on my mood board. A comforter, pillows, and a super cute floral lamp. So you probably need a rug to tie it all together. OMG, they have the perfect CMPC rug. CMPC? Coquette meets Poet Core. Oh, okay. In that case, let's RTT. Yeah, let's run to Target. You're getting it. Find your dorm inspiration and everything you need at Target. Hay algo curioso en esta vida. La mayoría de las personas fracasan no porque no puedan lograr algo, sino porque escuchan demasiado a los demás. Hoy te voy a contar la historia de un niño que era ridiculizado por todo su pueblo. Hasta que un día su maestro le dio una prueba extraña: caminar con una olla llena de leche sin derramar ni una gota. Lo que ocurrió durante ese camino cambió su vida para siempre. Y si escuchas esta historia hasta el final, vas a entender cómo concentrarte en ti mismo y hacer que el ruido del mundo desaparezca. Había un pequeño pueblo rodeado de campos verdes, caminos de tierra y mañanas tranquilas donde el sol aparecía lentamente sobre las montañas. La vida allí era sencilla. Las personas se conocían entre sí, trabajaban duro y cada día parecía parecerse mucho al anterior. En ese lugar vivía un niño llamado Caleb. No era el más fuerte del pueblo, tampoco el más rico, ni siquiera el que tenía más oportunidades. Pero había algo en él que todos notaban desde pequeño. Caleb era un niño trabajador. Cada mañana se despertaba antes de que el sol saliera. Mientras la mayoría del pueblo aún dormía, él ya estaba caminando hacia los campos junto a su madre. El aire era fresco, el suelo estaba húmedo por el rocío y el silencio de la madrugada envolvía todo. Primero ayudaba a preparar la tierra. Después regaba las plantas con cuidado. Luego cargaba herramientas, acomodaba semillas y hacía todo lo necesario para que el pequeño terreno que tenían pudiera dar frutos. El trabajo no era fácil para un niño de su edad. Sus manos terminaban cubiertas de tierra, su ropa estaba llena de polvo, y muchas veces el cansancio se le notaba en el rostro. Pero aún así, Caleb nunca se quejaba, porque dentro de su corazón había un sueño muy claro. Quería estudiar. Sabía que el conocimiento podía abrirle caminos que el campo no podía ofrecerle. Sabía que aprender podía cambiar su vida y también ayudar a su madre, que trabajaba cada día con esfuerzo silencioso. Así que cuando terminaba su trabajo en los campos, regresaba a casa, se lavaba rápidamente y se sentaba frente a sus libros. A veces estudiaba bajo la luz tenue de una pequeña lámpara. Otras veces lo hacía mientras el cansancio intentaba cerrar sus ojos, pero aún así seguía adelante. En el pueblo todos lo sabían. Muchos decían lo mismo cuando hablaban de él. Ese niño llegará lejos. Los vecinos lo miraban con respeto. Los maestros reconocían su inteligencia. Incluso algunos adultos comentaban que si alguien podía obtener el mejor resultado en los exámenes del pueblo, seguramente sería Caleb. Y poco a poco, esa expectativa empezó a crecer. Las personas comenzaron a creer en él. Pero también empezaron a observarlo. Cada paso que daba, cada esfuerzo que hacía, cada resultado que obtenía. Sin darse cuenta, el pequeño Caleb no solo estaba cargando libros y herramientas, también estaba cargando algo mucho más pesado: las expectativas de todo un pueblo.
y cuando las expectativas se vuelven demasiado grandes, incluso el corazón más fuerte puede comenzar a temblar. El tiempo pasó, y poco a poco el día del examen más importante del año comenzó a acercarse. Para muchos jóvenes del pueblo, aquel examen marcaba el futuro. Era la prueba que decidiría quién continuaría estudiando y quién tendría que quedarse trabajando en los campos para siempre. Caleb lo sabía. Por eso sus días se volvieron aún más largos. Trabajaba en el campo desde muy temprano, ayudando a su madre bajo el sol. Sus manos se movían entre la tierra, pero su mente estaba llena de fórmulas, fechas y palabras que debía recordar. Mientras caminaba entre las plantas, repetía lecciones en silencio, como si cada paso fuera también una página de su cuaderno. Pero cuando el sol desaparecía y el cielo comenzaba a oscurecerse, comenzaba la segunda parte de su jornada. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Ever wonder where Tropicana got its name? The tropics. And every time you enjoy a glass, you're not just drinking juice, you're taking a trip. Stepping into sunshine and embarking on a flavorful journey into the tropics where ripe fruit is crafted into wildly delicious juice. And the best part? No passport required. Tropicana. Give life some juice. Nada. Estudiar. Encendía la pequeña lámpara de su casa, abría sus libros y se sentaba frente a ellos con una determinación silenciosa. A veces el cansancio hacía que sus ojos ardieran. Otras veces sentía que su mente ya no podía recordar nada más. Pero aún así seguía leyendo, porque sabía que muchas personas creían en él. Y cuando alguien siente que todos esperan algo de él, la presión se vuelve pesada, muy pesada. Finalmente, el día del examen llegó. Aquella mañana el pueblo parecía diferente. Había nervios en el aire. Los estudiantes caminaban hacia la escuela con libros en las manos y pensamientos acelerados en la mente. Caleb también estaba nervioso, pero respiró profundo y entró al salón. Durante horas respondió preguntas, escribió fórmulas y trató de recordar todo lo que había estudiado durante meses. Cuando terminó el examen, salió en silencio. No celebró, no habló demasiado, solo esperó. Los días pasaron lentamente, y entonces llegaron los resultados. Esa mañana el patio de la escuela estaba lleno de estudiantes. Todos querían ver la lista que habían colgado en el muro. Algunos reían, otros estaban en silencio. Algunos cerraban los ojos antes de mirar. Caleb caminó entre la gente. Su corazón latía con fuerza. Buscó su nombre en la lista una vez, luego otra vez, luego una tercera vez. Y entonces lo vio. Su nombre estaba ahí. Pero junto a él había algo que nunca imaginó ver. Había reprobado una materia. Por un momento, todo dentro de él se quedó en silencio. El mundo parecía haberse detenido. No escuchó las voces a su alrededor. No escuchó los comentarios de los otros estudiantes. No escuchó el sonido del patio lleno de gente. Solo sintió algo pesado caer dentro de su pecho. Porque no era solo un examen. Era la confianza de su madre. Era la esperanza de sus maestros. Era la expectativa de todo el pueblo. Y en ese instante, Caleb sintió que había fallado a todos, pero lo que él aún no sabía era que el verdadero desafío ni siquiera había comenzado. Al principio, Caleb pensó que el dolor del fracaso sería lo más difícil de soportar, pero estaba equivocado.
porque reprobar una materia duele, pero escuchar lo que dicen los demás después puede doler mucho más. Al día siguiente, cuando salió de su casa para ir a los campos, el pueblo ya sabía lo que había pasado. En los pueblos pequeños las noticias viajan rápido, demasiado rápido. Mientras caminaba por el mismo camino de siempre, comenzó a notar algo diferente. Las personas lo miraban. Algunos fingían no verlo. Otros lo observaban en silencio. Y algunos no se molestaban en disimular. «Mira, ahí va el niño inteligente», susurró alguien. «El que iba a ser el mejor del pueblo», dijo otro con una pequeña risa. «Tanto estudio para nada», comentó una voz desde una tienda cercana. Las palabras parecían pequeñas, pero cuando se repiten una y otra vez, se convierten en algo pesado, muy pesado. Caleb siguió caminando. Intentó ignorarlos, intentó mirar al frente, intentó fingir que no escuchaba nada. Pero cada paso que daba parecía atravesar un camino lleno de espinas invisibles. Las risas llegaban desde un lado del camino, los murmullos desde el otro. Algunos vecinos simplemente movían la cabeza como si ya hubieran decidido algo sobre él. Otros hablaban lo suficientemente alto para que pudiera escucharlos. Tal vez nunca fue tan inteligente. Quizás solo tuvo suerte antes. Ahora vemos quién es en realidad. Caleb no respondió, no discutió, no miró a nadie. Pero dentro de él algo se estaba rompiendo. Porque una cosa es fallar, pero otra muy distinta es sentir que todo el mundo está mirando tu caída. Los días siguientes no fueron mejores. Cada mañana el camino hacia los campos parecía más largo. Cada conversación que escuchaba parecía tener su nombre escondido entre las palabras. Incluso cuando nadie hablaba directamente con él, sentía las miradas, y las miradas también pesan. Una tarde, mientras trabajaba en el campo bajo el sol, Caleb se detuvo un momento. Miró sus manos cubiertas de tierra, respiró profundo, y por primera vez, un pensamiento cruzó su mente. Tal vez todos tenían razón. Tal vez había decepcionado a todos. Tal vez no era tan bueno como creían. Ese pensamiento entró en su mente lentamente, pero una vez dentro, empezó a crecer. Porque cuando las voces del mundo se vuelven demasiado fuertes, es fácil olvidar la voz de tu propio corazón. Pero esa noche, algo iba a cambiar. Porque cuando el dolor llega al límite, a veces aparece la persona que puede mostrarte el camino. Y para Caleb, esa persona era su maestro. Esa noche, después de terminar el trabajo en el campo, Caleb caminó lentamente hacia la escuela del pueblo. El cielo estaba oscuro y el aire era fresco. La mayoría de las casas ya tenían las luces apagadas. Solo algunas lámparas iluminaban débilmente los caminos de tierra. Caleb caminaba con la cabeza baja. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sentía que necesitaba hablar con alguien, y alguien que pudiera entender lo que estaba pasando dentro de él. Así que se dirigió a la casa de su maestro. El maestro Karim era un hombre mayor, conocido por su voz tranquila y sus ojos llenos de paciencia. Durante muchos años había enseñado a los niños del pueblo, pero más que un maestro, muchos lo consideraban un guía. Cuando Caleb llegó, se detuvo frente a la puerta unos segundos, respiró profundo y finalmente tocó. El maestro abrió la puerta con calma y, al ver al niño frente a él, le sonrió con suavidad. «Caleb, pasa». El niño entró en silencio. Durante unos momentos ninguno de los dos habló. El maestro lo observó con atención, como si pudiera ver más allá de las palabras. Finalmente, Caleb levantó la mirada. «Maestro», dijo con voz baja, «ya no puedo más».
El maestro no lo interrumpió. Caleb continuó. Cuando camino por el pueblo, todos se burlan de mí, se ríen. Dicen que no soy tan inteligente como pensaban. Cada día escucho algo nuevo. Cada día es más difícil. Hizo una pausa. Sus manos estaban apretadas. Intento ignorarlos, pero no puedo. Sus palabras siguen en mi cabeza todo el tiempo. El maestro permaneció en silencio unos segundos. Luego asintió lentamente. No parecía sorprendido, ni enojado, solo tranquilo. Caleb dijo finalmente: «Mañana por la mañana quiero que hagas algo por mí». El niño levantó la mirada con curiosidad. «¿Qué cosa, maestro?». El anciano se levantó despacio y señaló una gran olla que estaba en una esquina de la habitación. «Mañana vas a llenar una olla grande con leche fresca». Caleb frunció el ceño, confundido. El maestro continuó: «Después vas a caminar por el mismo camino que usas todos los días, el camino donde están las personas que hablan de ti». Caleb lo miraba sin entender. Entonces el maestro agregó una última instrucción. Una instrucción extraña. «Pero hay una condición», dijo con calma. «Debes caminar con la olla llena. Y no puedes derramar ni una sola gota de leche. Ni una». El niño se quedó en silencio y no entendía qué tenía que ver esa tarea con las burlas del pueblo. No entendía qué quería enseñarle su maestro, pero confiaba en él. Así que después de unos segundos, asintió. «Lo haré, maestro». El anciano sonrió suavemente. «Bien», dijo. «Mañana aprenderás algo que la mayoría de las personas tarda toda una vida en entender». Caleb salió de la casa del maestro sin saber exactamente qué iba a pasar al día siguiente. Pero dentro de él, algo había cambiado. Y porque cuando alguien encuentra a un buen maestro, incluso las pruebas más extrañas pueden esconder las lecciones más poderosas. A la mañana siguiente, el sol comenzó a levantarse lentamente sobre el pueblo. El aire estaba fresco y el canto de los pájaros llenaba el silencio de la madrugada. Las primeras personas empezaban a abrir sus puertas y el día comenzaba a despertar como cualquier otro. Pero para Caleb, ese día no era como los demás. Recordó las palabras de su maestro, y así que fue al establo, tomó una gran olla de metal y la llenó cuidadosamente con leche fresca hasta el borde. La leche estaba quieta, tan llena que un pequeño movimiento podía hacerla derramarse. Caleb la sostuvo con ambas manos. Era pesada, mucho más pesada de lo que imaginaba. Respiró profundo y comenzó a caminar. El camino era el mismo de siempre, el mismo camino donde cada día escuchaba murmullos, risas y comentarios sobre su fracaso. Pero ahora había algo diferente. Esta vez, sus ojos estaban completamente fijos en la olla. Cada paso debía ser firme. Cada movimiento debía ser cuidadoso. Si caminaba demasiado rápido, la leche se derramaría. Si se distraía, la leche se derramaría. Si cometía un pequeño error, todo el esfuerzo se perdería. Así que avanzó lentamente, paso tras paso. Mientras caminaba, las primeras personas del pueblo comenzaron a aparecer a los lados del camino. Algunos lo miraron con curiosidad. Otros comenzaron a susurrar. Y ahí va el chico otra vez. ¿Qué estará haciendo ahora? Mira, lleva una olla llena de leche. Las risas comenzaron a aparecer otra vez. Las mismas voces, las mismas personas, el mismo camino. Pero algo curioso estaba ocurriendo. Caleb no levantó la mirada. No miró a nadie. No respondió a nada. Su atención estaba completamente atrapada en una sola cosa: la leche. Sus manos estaban firmes. Su respiración era lenta.
y el mundo a su alrededor comenzó a sentirse distante. Las voces seguían allí, las risas también, pero poco a poco comenzaron a sonar más lejanas, como si estuvieran ocurriendo en otro lugar, como si el ruido del pueblo se estuviera desvaneciendo. Porque cuando tu mente está completamente enfocada, el resto del mundo pierde fuerza. En ese momento, mientras imaginas a Caleb caminando con cuidado por ese camino, me da curiosidad preguntarte algo. Mientras escuchas esta historia, ¿desde qué lugar del mundo la estás escuchando? Y siempre me gusta imaginar en cuántos lugares distintos alguien puede estar escuchando la misma historia al mismo tiempo. Así que si quieres, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerte y sentir que, aunque estemos lejos, estamos compartiendo este momento juntos. Ahora volvamos al camino. Caleb seguía caminando, paso tras paso. La olla seguía llena. Ni una sola gota había caído. Los aldeanos seguían hablando, pero ahora sus voces parecían ecos lejanos, porque toda su mente estaba concentrada en una sola misión: no derramar la leche. Finalmente, después de varios minutos que parecieron eternos, Caleb llegó a los campos. Se detuvo, miró la olla, y algo increíble había ocurrido. La leche seguía exactamente igual. Ni una sola gota se había derramado. Ni una. Caleb respiró profundo. Y por primera vez en muchos días, una pequeña sensación de calma apareció dentro de su pecho. Sí, pero lo que él aún no sabía era que la verdadera lección estaba a punto de revelarse. Después de llegar a los campos, Caleb se quedó unos segundos observando la olla. La leche seguía llena. Ni una sola gota había caído. Sintió algo extraño, una mezcla de alivio y sorpresa, como si hubiera superado una prueba que ni siquiera entendía del todo. Pero todavía faltaba algo: la explicación. Así que tomó la olla nuevamente y caminó de regreso al pueblo. Esta vez, el camino se sintió más corto. Y las personas seguían allí, algunas trabajando, otras conversando como cualquier día normal. Sin embargo, Caleb caminaba diferente, más tranquilo, más firme. Cuando llegó a la casa de su maestro, tocó la puerta. El maestro Karim abrió con la misma calma de siempre. Sus ojos se posaron en la olla y luego en el rostro del niño. «¿Cómo te fue?», preguntó con voz suave. Caleb levantó la olla con cuidado. «No se derramó ni una gota, maestro». El anciano sonrió levemente. Luego hizo una pregunta simple, una pregunta que parecía pequeña, pero que escondía toda la lección. «Dime algo, Caleb», dijo, «cuando caminabas por el pueblo, ¿escuchaste lo que decía la gente?». El niño se quedó pensando un momento. Recordó el camino, las casas, las personas a los lados, las voces. Pero algo curioso sucedió. «No, maestro», respondió finalmente. «No escuché nada». El maestro inclinó ligeramente la cabeza. «¿Nadie se burló de ti?». Caleb negó. «Tal vez sí lo hicieron, pero yo no escuché nada. Estaba demasiado concentrado en la olla». El maestro sonrió con más claridad, y entonces dijo algo que Caleb nunca olvidaría. Ese era exactamente el punto. El niño frunció ligeramente el ceño. El maestro continuó: «Cuando tu mente está completamente enfocada en lo que llevas en las manos, el ruido del mundo pierde poder». Hizo una pequeña pausa. «Hoy caminaste por el mismo camino de siempre. Las mismas personas estaban allí. Las mismas voces, las mismas risas. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Tu mente estaba ocupada en algo más importante». Caleb guardó silencio. Las palabras comenzaron a acomodarse dentro de su mente.
El maestro continuó hablando con calma. La mayoría de las personas viven escuchando cada comentario, cada crítica, cada opinión de los demás. Y poco a poco ese ruido se mete en su cabeza, hasta que olvidan lo que realmente querían hacer. Luego señaló la olla. Pero cuando tu enfoque está en tu propósito, en tu trabajo, en tus metas, el mundo se vuelve como un ruido lejano. Caleb sintió que algo dentro de él comenzaba a encajar, como si una puerta se abriera lentamente en su mente. El maestro dio un último paso hacia él y dijo: Caleb, el problema nunca fueron las personas del pueblo. El problema era a quién estabas escuchando más, al mundo o a tu propio camino. En ese instante, algo cambió dentro del niño. Y porque por primera vez comprendió algo que la mayoría de las personas tarda años en entender. Cuando tu mente se concentra profundamente en lo que realmente importa, las voces de los demás simplemente pierden su poder. Y esa comprensión iba a cambiar su vida para siempre. Desde ese día, algo cambió dentro de Caleb. El pueblo seguía siendo el mismo. Las mismas calles, las mismas personas, las mismas voces, pero Caleb ya no caminaba de la misma manera. Antes, cada comentario se quedaba en su mente. Cada risa se sentía como una espina. Cada mirada parecía una señal de que había fallado. Pero ahora entendía algo que antes no veía. El ruido del mundo solo tiene poder cuando decides escucharlo. Así que volvió a hacer lo que siempre había hecho: trabajar en el campo durante el día, estudiar por la noche bajo la pequeña lámpara, seguir adelante paso a paso. La diferencia era que ahora su mente estaba en otra parte, en sus metas, en su aprendizaje, y en el camino que quería construir. Y cuando tu mente está enfocada en tu propio camino, las opiniones de los demás se vuelven pequeñas, muy pequeñas. Los días pasaron, luego las semanas, y poco a poco algo comenzó a ocurrir. La confianza que había perdido empezó a regresar. El miedo que sentía comenzó a desaparecer, y el esfuerzo que ponía cada día empezó a dar frutos. Pero lo más importante no fue lo que cambió afuera, fue lo que cambió dentro de él. Y porque ahora Caleb entendía algo que muchas personas pasan toda su vida intentando descubrir. Cuando tu mente está verdaderamente concentrada, el mundo alrededor comienza a desenfocarse, como cuando una cámara enfoca un objeto y todo lo demás queda borroso. Las críticas, las dudas, las voces negativas, todo eso empieza a desaparecer. Y un día, mientras observaba el amanecer sobre los campos, Caleb sonrió, porque finalmente había comprendido el verdadero secreto. Y no necesitas que el mundo deje de hablar, solo necesitas dejar de escuchar lo que no te acerca a tu propósito. Así que si alguna vez sientes que las opiniones de los demás pesan demasiado, si alguna vez sientes que el ruido del mundo está llenando tu mente, recuerda esta historia. Recuerda al niño que caminó por el pueblo con una olla llena de leche. Y recuerda lo que ocurrió cuando decidió concentrarse solo en lo que tenía en sus manos. Y porque cuando tus manos sostienen con firmeza tu propósito, el ruido del mundo simplemente deja de existir. Y si esta historia te hizo reflexionar un momento, te invito a hacer 3 cosas muy simples. Primero, suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias que pueden cambiar la forma en que vemos la vida. Segundo, comenta desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Siempre me encanta leerlos y ver hasta dónde llegan estas historias. Y tercero,
Si sentiste que alguien más necesita escuchar esta historia hoy, compártela con esa persona. A veces una simple historia puede cambiar la forma en que alguien decide caminar su propio camino.